¡Cuidado! Es un largo camino hacia abajo para que el equipo pueda preservar y proteger el monumento religioso más grande del mundo. El templo de Angkor Wat es uno de los cientos de templos que conforman el patrimonio de la humanidad de Angkor. Angkor y Angkor Wat son parte del alma de Camboya. En nuestros corazones es el símbolo de nuestro pueblo. En su día, Angkor fue la ciudad más grande de la Tierra. De la noche a la mañana, esta antigua metrópolis de casi 1 millón de almas desapareció. Ahora los expertos utilizan las nuevas tecnologías para resolver este gran misterio y recuperar los tesoros de un imperio perdido. Acceso de 360 grados a los lugares Patrimonio de la Humanidad 2, Angkor Wat. Damien Evans forma parte de un nuevo equipo que se hace llamar Arqueólogos Aéreos. Participa en una misión para cartografiar las ruinas de la civilización perdida bajo él. Observamos el paisaje en su conjunto. Desde el suelo no se sabe realmente qué es qué. Hay que subir al aire para conseguir una perspectiva más amplia del paisaje. Las nuevas tecnologías permiten a Damien rastrear límites urbanos y puntos de referencia como nunca antes. Los láseres colocados en el helicóptero atraviesan la jungla para detectar detalles topográficos escondidos en ella. Por primera vez, Damien puede cartografiar la extensión total de esta antigua megaciudad. Es una auténtica revelación. Algo extraordinario. Los mapas muestran que la zona de Angkor era del tamaño de la actual ciudad de Los Ángeles. Angkor es el asentamiento más grande jamás construido en la historia de la humanidad, antes de la Revolución Industrial. La antigua Angkor era la capital del poderoso Imperio Jemer. Durante 6 siglos, esta superpotencia militar conquistó y gobernó un vasto reino en el sureste de Asia. Después, justo cuando Europa entraba en el Renacimiento, la jungla envolvió a esta próspera ciudad de 3.000 kilómetros cuadrados. Damien está buscando pautas que indiquen cómo funcionaba la ciudad y por qué colapsó de repente. El problema es que podemos estar justo en medio de una ciudad de miles de años y no darnos ni cuenta de que estamos sobre ella. Pero desde el aire somos capaces de cartografiar estas cosas. Vemos el patrón espacial, rastros de cosas y el paisaje. Su compañero de equipo, Scott Hocken, coordina desde el suelo. Desde el helicóptero solo se ve el contorno de la estructura. En tierra tenemos a Scott observando las cosas a un nivel de detalle más preciso. Scott es experto en descodificar ruinas de las antiguas ciudades. Intento comprender a pequeña escala cómo encaja la imagen grande. Por desgracia, las pruebas son escasas. No podemos ver todo, porque gran parte del paisaje y las casas se construyeron con bambú, un material perecedero. Construyeron estructuras de piedra para sus dioses. Por eso los templos son lo único que sigue en pie. Pero la nueva tecnología láser puede detectar los restos de estructuras que desaparecieron hace cientos de años. Nos proporciona un estupendo modelo en 3D del suelo que hay bajo la vegetación del bosque con solo apretar un botón.
Hemos encontrado cientos y cientos de templos y restos de canales. Incluso aunque esté completamente descuidada, se pueden distinguir los rastros de una carretera de hace 1000 años. La recopilación de estos nuevos datos revela una ciudad mucho más grande de lo que se esperaba. En cuanto a la población, había unos 750.000 habitantes. Era una ciudad enorme. Las ciudades europeas no se acercaban a esa cifra ni de lejos. La desaparición de esta próspera ciudad es un auténtico misterio. Los habitantes de Angkor no dejaron nada escrito que indicara una invasión, plaga u otro acontecimiento catastrófico. Entonces, ¿qué ocurrió? Mientras Damien y Scott buscan respuestas, otros equipos del parque viven una lucha más actual. Intentan salvar los frágiles templos abandonados. Este es el número 4. Glenn Bornasian es el principal arquitecto del Fondo Mundial de Monumentos. Me apasiona la conservación de estructuras históricas en todo el mundo. Y nunca he visto nada así en mi vida. Si pudiéramos encontrar algún... Glenn dirige una gran operación encargada de evitar el derrumbamiento de los templos más antiguos del parque. El enemigo número 1 de este lugar es el agua. Cuando el agua se filtra, se trata de un proceso exponencial. Básicamente, el yacimiento colapsó sistemáticamente. Tenemos el mismo problema en todos lados. Se ve que la piedra de la fachada ha colapsado por los años de erosión y la cantidad de agua que se filtró. El polvo se humedece y presiona la pared de la fachada, causando su colapso. ¿Cuáles son los siguientes pasos para arreglarla? Empezamos con la estabilización del nuevo bloque de laterita del fondo, como hicieron nuestros antepasados. De acuerdo. En Angkor se utilizaron principalmente dos materiales de construcción: arenisca y laterita. La laterita es un material más secundario, utilizado con fines estructurales. La arenisca es un material de acabado fino que los jemeres querían que se viera cuando alguien se acercaba al lugar, porque se puede tallar con detalles bonitos. Los templos siempre se han construido apilando un núcleo de laterita y encajándolo en arenisca cuidadosamente tallada. La habilidad que tenían los antiguos jemeres para construir todo esto era, no sé ni cómo decirlo, fantástica, increíble, realmente impresionante, impensable. Estas piedras están colocadas de manera tan hermética que, como podéis ver, no entra ni un papel entre ellas. Hoy prácticamente nadie sabría hacer una pared así. El primer paso en la restauración es quitar los antiguos bloques de arenisca, para que el equipo coloque un nuevo cimiento de laterita. Este es un gran proyecto, siempre subiendo y bajando piedras. Es un lugar muy ajetreado. A los obreros que construyeron este templo en el 900 después de Cristo, las modernas herramientas de Glenn les habrían parecido mágicas. Una grúa puede hacer en semanas lo que miles de obreros tardarían décadas en construir. Es impresionante ver algo así y saber que no había grúas, no tenían maquinaria, lo hacían todo a mano. La cantidad de gente, el ingenio y el tamaño de este lugar es realmente increíble. Con una sola grúa, el equipo de Glenn puede mover hasta 15 bloques de 1 tonelada de laterita cada día.
Bien, seguid bajándola. Y... listo. Ahora el yacimiento está listo para recolocar los bloques originales de arenisca. Pero existe un obstáculo inesperado. No se mueve. La grúa se ha roto. Los antiguos constructores gemeres habrían usado a otros 10.000 obreros para solucionarlo. Pero para el equipo de Glenn, esto supone un parón total. Son como una tortuga sobre su caparazón. La necesitaremos sobre las 9. No podemos mover esta piedra sin la grúa. Si no podemos mover piedras, el proyecto se detendrá. Otro templo cercano se enfrenta a un reto aún más grande. La joya de la corona del yacimiento es el Angkor Wat, de 800 años. El conjunto de templos es una representación literal de la cosmología hindú tallada en piedra. El muro exterior y el foso representan las montañas y el océano que conforman los límites del paraíso. El templo en sí se sitúa en el centro para representar la montaña, hogar de los dioses. Se necesitaron 300.000 trabajadores durante 40 años para construir este inmenso templo. El guía certificado Potai Kin cree que Angkor Wat y otros templos están entrando en una nueva era de peligro. La era del megaturismo. Cada día llegan autobuses llenos de turistas. Diariamente vienen 3, 4 o 5.000 al parque. En la ciudad vecina florecen los negocios. Pero en cuanto a los templos, 2 millones de turistas al año pasan factura. Hay grafitis en las paredes. La gente esculpe sus nombres. Si vas por la galería en bajorrelieve, ves a la gente tocándolo. A veces se ve a grupos enteros poniendo las manos. Me entristece mucho ver que alguien daña el templo. Angkor y Angkor Wat son parte del alma de Camboya. En nuestros corazones es el símbolo de nuestro pueblo. La superficie de este monumento es parte de nuestra historia, y esa historia podría borrarse. Damian Evans observa el paisaje en busca de cualquier resto que pueda ayudar a revelar el funcionamiento de esta antigua ciudad. Su colaborador Scott Hocken es sus ojos y sus oídos en el suelo. Damian, ¿me oyes? Sí, te oigo. A ver, te daré unas coordenadas por las que ir. 386 este y luego 148 norte. Percibimos una especie de líneas ahí en los árboles. Sí, lo veo. Ya hemos llegado. Veo el muro extenderse hacia el este. Me detengo y bajo del jeep. Vale, voy a señalarte una dirección desde el helicóptero. ¿Ves hacia dónde señalo? Sí, te veo. Señalas hacia el este, ¿verdad? Eso es, rumbo este, a unos 30 o 40 metros de donde estás. Scott va en busca de pruebas específicas que desvelen la historia que esconden estas ruinas. Voy andando, siguiendo el muro. Está hecho de bloques enormes de laterita. Miden más de 1 metro de alto. Están muy bien tallados
y encajados con precisión. Es una estructura muy precisa. Scott ha dado con un gran descubrimiento. Scott, dime qué ves en el muro a esa altura. ¿Qué hay por ahí? Voy andando por lo que parecen unas escaleras gigantes entre los enormes bloques de laterita. Dame un segundo. Por aquí hay bastante maleza. Aquí sobresale otro elemento arquitectónico. Es un reflejo exacto de la otra parte. Claramente se trata de una estructura funcional. Estos dos enormes muros paralelos podrían haberse usado como una especie de canal. No sabría decirte si para parar el agua que entraba o que salía. Estas ruinas parecen ser parte de un antiguo canal. Creo que esa interpretación es bastante precisa. No sé qué otra cosa podría ser aquí más que un canal de agua. Acaban de encontrar una pieza clave del puzzle. Las nuevas imágenes aéreas han revelado una ingeniosa red de canales y depósitos por toda la ciudad. El depósito que hay detrás de mí se ve fácilmente. En la mayoría no se ve agua a día de hoy, pero podemos observar restos y características del paisaje que nos indican que aquí había un enorme sistema de tratamiento de aguas. De hecho, el río de la ciudad moderna es en realidad un antiguo canal que fluye hoy igual que hace 1000 años. La pieza central del sistema es un amplio embalse de 8 kilómetros de largo y 2 de ancho justo afuera de la ciudad. El equipo quiere descubrir por qué los antiguos gemeres iban hasta tan lejos para trasvasar las aguas a tan gran escala. Durante mucho tiempo existió la idea de que eran estructuras puramente religiosas, que estaban ahí para los dioses y la reflexión espiritual. Pero observando estos elementos de piedra insertados en los muros del depósito, comprobamos que se trata de elementos funcionales capaces de contener grandes cantidades de agua. Entender el funcionamiento de este sistema ayudará a Damien y Scott a reconstruir el crecimiento del Imperio Gemer y quizá descubrir las razones de su caída. Mientras, en el santuario de la cima, el proyecto de restauración de Glenbornesian sigue detenido. Se ha roto una pieza muy cara de nuestro equipo, la grúa. Tenemos una programación, un presupuesto y a un grupo enorme de gente que depende del funcionamiento de esa grúa. Así que iremos a cualquier sitio, buscaremos a quien sea, haremos lo que sea para que vuelva a funcionar. Hemos tenido varios problemas con esta grúa en concreto. Hay limitaciones de potencia en los generadores, pero a lo mejor podemos conseguir que funcione con 3 velocidades. Glenn ha traído a un especialista desde Estados Unidos. Este hombre se llama Warren Wilford y todo depende de él. Es un verdadero honor que me haya encargado de esto, y a la vez una auténtica carga. La única manera de probar la grúa es utilizar los controles para ver si todas las funciones están bien. Esta no. Ahora mejor. Bien. Vale. Lo tengo. La grúa ya sube y funciona de nuevo. Ahora que todo funciona, ya puedo ir a relajarme con una cerveza. Por fin, el equipo puede volver al trabajo. Estamos encantados de que la grúa se haya arreglado. Ya está funcionando. Para restaurar las paredes dañadas, el equipo debe desmontar el templo bloque por bloque. Y después, volver a colocar todo en su sitio.
Hay que comprobar los números al bajarlos. Vale, este es el número 4, justo al lado del 5. Perfecto, ya está. Para Glenn, cada piedra que recolocan es una victoria sobre el tiempo y el deterioro. Cuando el Imperio Khmer colapsó, durante 400 años los templos de Angkor desaparecieron para el mundo. La jungla cubrió todo esto, lo atrapó por completo, crecieron raíces por todos lados. Cuando los exploradores franceses lo descubrieron en 1860, el templo había sido prácticamente devorado por la jungla. Es un milagro que todavía siga en pie. Ahora, la división forestal del parque se encarga de evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero el perímetro no es el único lugar en peligro. Una unidad especial del equipo forestal se prepara para defender Angkor Wat ante una amenaza inesperada. El guano de las palomas ha germinado plantas de semillero en lo alto de las torres del templo. Si el árbol consigue crecer, la raíz profundizará cada vez más en las piedras y destruirá todo el templo. Coloca la escalera. Despacio. La única manera de acabar con estos invasores es escalar. Es peligroso. Yo subiré primero. Esperad aquí. Sujeta la escalera con firmeza. Voy a subir. Sujeta bien. Sube despacio, es peligroso. Cuando ate la cuerda, puedes empezar a subir. Ya estoy. Los escaladores están a casi 65 metros del suelo. Ahora pueden empezar a trabajar. Arrancan cada planta que ven. Y echan veneno para que las raíces no vuelvan a brotar. Cuidado. Coge bien la cuerda. Vamos, vamos. Una caída desde aquí podría ser fatal. A veces siento miedo al subir tan arriba. Ha crecido otro árbol casi en lo alto de la torre. Estoy temblando. La tarea de desherbar no es como pasear por el parque. Arriba da bastante miedo. Está muy alto, pero la vista es preciosa. Esta es nuestra pequeña contribución. Estamos muy orgullosos de poder proteger nuestro patrimonio. Mientras, Damien y Scott siguen intentando revelar el secreto del éxito del Imperio Khmer. En las ruinas de un antiguo canal yace una nueva pista.
Veo unos agujeros circulares y otras muescas donde podrían encajarse estructuras de madera. Parece como si hubiera habido otra estructura integrada en el muro para controlar el flujo del agua, como hacen los gemeres hoy en día, bloqueando el agua con diques de bambú. Es interesante que esta enorme piedra sea más o menos como las del resto de la ciudad. Tiene elementos de madera que han desaparecido. Va a ser un auténtico reto reconstruir su funcionamiento. Puedo ver desde aquí el otro lado, el muro sur del canal, y lo que parece una especie de calzada. ¿Qué veis vosotros? Lo que ves parece efectivamente una calzada. Va como de norte a sur, y parece que hubiera bloqueado el flujo del agua en algún momento. La necesidad de cambiar el flujo en distintos momentos del año apunta a una única razón: el clima. En Camboya solo hay dos estaciones, la húmeda y la seca. El problema clave de las primeras civilizaciones en esta zona es que tenían demasiada agua durante una mitad del año y muy poca durante la otra mitad. Por eso el secreto del éxito de estas civilizaciones es su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas frente a un problema tan básico como el suministro de agua. Los antiguos gemeres diseñaron un sistema que almacenaba el exceso de lluvia de la estación húmeda y lo distribuía en la seca. La clave estaba en construir enormes embalses. Desde el helicóptero podemos ver el embalse. Se ve que el canal está conectado a un sistema de distribución. Cuando el aliviadero se abría, la tremenda presión del agua del depósito forzaba al agua a bajar por una red de canales hacia los arrozales de abajo. Por eso la civilización de Angkor tuvo tanto éxito, porque sus logros en ingeniería en cuanto a gestión de aguas no tenían igual en ningún lugar del mundo. Esta obra de ingeniería sería impresionante incluso hoy en día. Claramente parece que se canalizaban grandes volúmenes de agua por aquí para regar los vastos arrozales en tiempos difíciles. Sí, de hecho veo desde aquí los arrozales extendiéndose en todas las direcciones. Se puede percibir cómo sería ese gran sistema agrícola observando la extensión del lugar en el que estás. Tiene una magnitud realmente impactante. Esta superestructura hidráulica proporcionaba estabilidad a la ciudad de Angkor. Si no llovía, tenían este sistema alternativo para que los agricultores pudieran seguir cultivando su arroz. 48.000 kilómetros cuadrados de fértiles arrozales mantenían a una enorme población urbana, convirtiendo al antiguo Angkor en un dominante imperio. Ahora la cuestión es por qué y cómo se derrumbó. Hoy en día, lo único que queda son las ruinas de una era perdida. Las gigantes caras sonrientes del templo de Bayón representan a una cultura en su momento cumbre. Un grupo de restauradores japoneses ha reunido a un equipo de obreros camboyanos para restaurar este templo al estado en el que estaba cuando sus ancestros acudían a rezar. Este equipo de padre e hijo tiene una especial conexión con el templo. Mis abuelos trabajaban aquí. Yo llevo trabajando 20 años. Ahora debo pasar mis conocimientos y habilidades a la siguiente generación. Tienes que empezar a tallar aquí, descendiendo por esta línea. Reproducen detalles precisos de las antiguas piedras. Talla trozos pequeños, si no romperás los bordes. Sin prisa. Aquí. ¿Qué te parece? Bien, así basta.
Las esculturas representan un mundo espiritual de atractivas bailarinas esperando en el más allá. Se dice que el harén del propio rey sirvió de modelo para estas imágenes hindúes desnudas. Angkor fue fundado en el siglo IX como representación de la cosmología hindú. Como los antiguos mayas, al otro lado del globo el calendario Gemer se basaba en los ciclos del paraíso. Ahora, 2 veces al año, los turistas pueden presenciar un evento celestial que los reyes gemeres usaban para demostrar su derecho divino. ¡Vamos! Hoy es un gran día para el guía Potaikin. Bueno, aquí tenemos las torres del templo. Este representa la mística montaña llamada Monte Meru. Ahí arriba viven todos los dioses y los hindús. Para conectar estos templos con el Monte Meru en los cielos, existen unos elementos particulares en lo alto de las torres por los que el rey se comunicaba con Dios. Vamos allá. En lo alto hay un remate con un agujero que atraviesa de arriba a abajo. Dos veces al año, estos portales reviven cuando el sol roza el cenit. Ocurre cuando la luz solar, que cae directa sobre nosotros, y el sol, que viene directo desde lo alto de las torres, traen consigo un rayo de luz. El posicionamiento del remate enfoca un intenso rayo hacia la cámara ceremonial. La luz cae por el agujero en lo alto de las torres y llega directa a lo alto del pedestal. Está a punto de ocurrir. Será justo en el centro. Ahora veréis. Justo aquí está el centro. Es circular. Es impresionante. El rayo de luz caía directo en el pedestal. En él solía haber agua. La luz rebotaba en el agua y se reflejaba en el muro dorado. Estaba decorado con rubíes y zafiros. Debía de ser increíble ver todo eso iluminado. Ocurría 2 veces al año. El rey Gemer creía que era la manera de llegar a Dios, de alcanzar el cielo. Los reyes podían comunicarse con Dios. Se consideraban a sí mismos Devaraya, que significa Rey de Dios. Los detalles exactos del ritual siguen siendo un misterio. Pero cuando los arqueólogos siguieron el eje del cenit otros 25 metros bajo el suelo, descubrieron el sarcófago del rey, enterrado debajo con un agujero en la cubierta para permitir que el rayo rozara directamente el cuerpo. Incluso tras su muerte,
Esta conexión directa con el sol parece esencial para corroborar la divinidad del rey. Los reyes utilizaban su poder divino para encargar a miles de sirvientes la construcción de los templos y embalses que convirtieron a Angkor en una antigua megaciudad. Tenía que ser increíble verlo. Muchos de los remates han sido dañados, solo quedan unos pocos en Angkor. Los primeros equipos de restauración no entendían por qué había agujeros en lo alto de los templos. Sellaron los remates con cemento. Es una gran lección para hoy. Si no respetamos la historia, destruiremos el pasado y las glorias de Angkor. De vuelta en la zona de Glenbornation, un equipo especial se prepara para la batalla. Siempre que necesita más piedras para el templo, debe llamar a la unidad de desactivadores explosivos. Entre 1975 y 1979, casi 2 millones de camboyanos murieron bajo el brutal mando de los Jemeres Rojos. A menudo, su método de ejecución preferido era un hachazo en la cabeza. Los templos se convirtieron en bases estratégicas para las operaciones de la guerrilla. Y las minas terrestres escondidas en esta zona aún se siguen cobrando vidas. Para Glenn, aventurarse en la jungla es una necesidad. Si no tenemos piedras, habrá que ir a buscar más en otro lado para ponerlas en su sitio. Por suerte para nosotros, alrededor de la montaña hay varios lugares con miles de piedras. Y ahí puede haber minas en cualquier sitio. Cuidado. Hazlo muy despacio. Las pautas de búsqueda son muy metódicas. En este trabajo, eso de la paciencia es una virtud, no es ningún cliché. Emite una señal. Cava aquí. El primer día que salimos a desminar una de las zonas donde hay mucha piedra apta para usar, encontramos 4 minas terrestres sin explotar. Aquí no hay nada. Ahora el equipo de Glenn puede seleccionar las piedras necesarias. Nunca tenemos la suerte de sacar rocas de la montaña y que encajen tal cual donde queremos. Tenemos que cortarlas, moldearlas y esculpirlas para que encajen con el diseño de nuestro arquitecto para esa sección del muro. Estas piedras guardan un secreto que puede ayudar a resolver el misterio de la desaparición de esta civilización. Las piedras que hay a los lados de la montaña son de hace mucho tiempo, cuando este lugar pasó de ser hindú a budista. La parte superior estaba completamente tapada por un Buda sentado. La transición del Imperio Jemer hacia el budismo en el siglo XIII fue un cambio radical. Primero, los reyes ya no eran venerados como dioses. Se dejaron de construir templos hindúes.
Y las nuevas pruebas sugieren que también se detuvieron los trabajos de mantenimiento en su complejo sistema de aguas. Durante los últimos años de excavación e investigación, hemos visto signos de un sistema problemático, de un sistema de tratamiento de aguas que se colapsaba y necesitaba reparación constantemente. El arqueólogo Scott Hocken quiere saber qué habría pasado con los arrozales si el sistema hubiera fallado. Cuando salgo y charlo con los agricultores de los arrozales, llego a comprender cómo habría sido el cultivo de arroz durante aquellos tiempos, porque los campos que cultivan hoy en día son exactamente los mismos que se cultivaban hace 1000 años. Construimos las lindes para mantener el nivel de agua adecuado en nuestros campos. El reto del cultivo del arroz es que necesita un control de agua muy preciso. El embalse lleva el agua a los campos. ¿Y si no hubiera tal embalse? No habría arroz. Casi 1 millón de trabajadores y soldados de Angkor dependían de estos arrozales. Diría que este sistema era demasiado grande como para fallar. Pero el hecho es que falló. Nuestra mayor preocupación siempre ha sido el porqué. Los arqueólogos han descubierto una impactante pista escondida abajo, en la jungla. Unos compañeros han conseguido subir al altiplano, talar uno de los antiguos árboles y observar los anillos de su tronco. Pueden reconstruir la pluviosidad de manera anual en cientos y cientos de años atrás, hasta el periodo de Angkor. Revelan unas sequías impresionantes, periodos de 20 o 30 años de lluvia muy escasa justo al final del periodo de Angkor. Para un sistema de aguas ya en deterioro, esta mega sequía tuvo que ser catastrófica. Irónicamente, la ciudad fue condenada por su propio ingenio. El desarrollo en Angkor comenzó en los lugares más fértiles del paisaje. Y el creciente uso de la tecnología y la expansión de su sistema de aguas les permitieron moverse hacia zonas más alejadas de él. Pero esto les volvió dependientes de esta superestructura hidráulica. Creemos que fueron básicamente estas grandes sequías las que llevaron a su caída. Cuando el sistema falló durante la sequía, Angkor no consiguió cultivar suficiente arroz para sustentarse y la civilización colapsó. Todo lo que queda de este poderoso imperio son ruinas. Hoy, la presión en el parque por proteger estos monumentos es enorme. Pero los equipos de trabajadores e investigadores no descansan en su lucha por preservar el último legado de la ciudad perdida de Angkor. Es el lugar más increíble del mundo. Y seguirá siéndolo durante mucho tiempo si lo preservamos bien.